que es primera carta a los Tesalonicenses 5, capítulo 5 y verso 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dice así la palabra del Señor: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de ¿quién? ¿Para quién? ¿Y ese vosotros a quién se refiere? No, ese vosotros. A nosotros, amén, en Cristo Jesús. Mire, hoy vamos a ver la importancia de estar agradecidos con Dios. Cómo es una simple actitud de agradecimiento va a fortalecer grandemente nuestra vida espiritual. Mire, nuestra vida cristiana, nuestra vida en Dios, la debemos de entender y ver en la simplicidad, en la relación que existe entre un padre y un hijo pequeño. Jesús dijo en Mateo 18:3, por los que toman nota y gustan anotarlo, Mateo 18:3, Jesús dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así lo dijo Jesús. Ahora, ¿cómo son los niños? Fíjense que un niño es espontáneo, es alegre, es contento. Pero mire, lo más importante de los aspectos de un niño, y yo creo que esto es para que nosotros algún día lo estudiemos, ver cómo son los niños, porque Jesús nos dice que si no somos como ellos, no entraremos al reino de los cielos. Es decir, creo que es bastante importante, ¿verdad?, de analizar y de ver. Pero mire, un niño se deja enseñar, no cuestiona, te cree rápidamente y no anda viendo o investigando si tú como su padre le has dicho la verdad o no. Él simplemente te cree. Tú le dices: mira, este es un dinosaurio. ¿Es un dinosaurio? Sí. Para él es un dinosaurio. Y él no se mete a andar investigando. ¿O no? ¿Será que mi papá me dijo la verdad? A ver, lo voy a comprobar. Y va y se mete al internet, a la enciclopedia británica. A ver, pues sí me dijo mi papá la verdad o no. No, él simplemente agarra y te cree. Y para él, lo que tú le dijiste que es un dinosaurio, para él va a ser un dinosaurio. Mire, dicho en otras palabras, los niños son muy dóciles y se dejan enseñar. Otra cosa que los niños tienen, que es muy característica, y se lo puedo decir porque tengo dos pequeñitos, ¿verdad? Tengo esa enorme fortuna de tener uno de 4 y otro de 2. Y mire, cuando no saben, preguntan: ¿qué es eso, papá? ¿Qué es? Pues mira, es esto, es aquello. Y ellos aprenden, y aprenden de una manera muy rápida, sin estar cuestionando. Tienen una simplicidad maravillosa. Absorben las cosas tal cual uno se las está enseñando. No se ponen a ver más cosas, no se ponen a cuestionar, simplemente lo reciben y le dicen sí. Y nosotros tenemos que tener esa confianza. No lo digo hacia con el pastor. Con el pastor ustedes sí pueden checar y ver en la Biblia si le estoy diciendo la verdad o no. Y eso es muy, muy importante. Que usted no se deje llevar por cualquier viento de doctrina, que usted se meta en la palabra y usted investigue. Pero cuando su Padre Celestial le diga algo a usted, usted tenga esta simplicidad de decir: sí, Padre, tú me dices que así es. Así es. Fíjese que en algún momento de mi vida yo estaba enojado y molesto con algunas personas y Dios me decía: perdona. ¿Cómo lo va a perdonar? ¿Cómo la va a perdonar? No, yo no puedo. Es más, no quiero. Y se empezaba a generar una bola de problemas. Y decía así: perdona. Yo no quería creerle. Y el día que perdoné, ¡fum!, todo se acabó. Mi vida fue libre de esas circunstancias. ¿Se da cuenta?
Nosotros tenemos que tener esa simplicidad, esa maravillosa simplicidad, de que cuando estamos seguros de que Dios nos está hablando, sí, Padre. No entiendo por qué, pero sí, Padre. Aunque a veces sea totalmente contrario a lo que nosotros estamos pensando o a nuestra naturaleza. No sé si me estoy dando a entender. Mire, otra de las cosas, hermanos, que los niños tienen es que intentan las cosas, hacen las cosas. Y otra, que no se ponen a guardar rencor. Si un niño de repente agarra y se pelea con otro y se da un jalón de pelos, lloran un momento y al ratito ya están contentos otra vez y ya están jugando. Cosa bien diferente a nosotros los adultos, que si de repente agarro y lo veo medio así como... No, ya me vio feo, ya no me lo perdonó como por 2-3 meses. Una mirada. Que nosotros podamos ser como niños en todos estos aspectos. Amén. Mire, otra de las cosas es que los niños saben y se animan rápidamente. Usted dígale a un niño, vamos a jugar a algo, y no importa que haya andado con su triciclo 2 o 3 horas jugando, vamos a jugar. Sí, se animan y se ponen contentos. Y ellos no te van a contestar, ay, mira, ¿sabes qué, papá? Vengo muy cansado de mi triciclo. Y ahorita, como que pues no, ahorita ya, tú quieres jugar y yo no, y pues ya es como que tarde. No, ellos se animan, se ponen contentos y están siempre con una de las mejores disposiciones a hacer lo que tú les estás diciendo. Amén. Que nosotros podamos entender y tener esa disposición para con nuestro Padre Celestial. Amén. Mira, hermano, otra de las cosas es que ellos confían en ti. Ellos confían en lo que tú les vas a decir. Si tú les dices a ellos, pórtate bien y te voy a llevar a comprar un dulce, ellos te lo creen. Ellos te dicen, ¿sabes qué? Sí, adelante. Y fíjense que en este aspecto hago un paréntesis a nosotros como padres. Yo no sé cuántos tengamos hijos chicos, o incluso tengamos hijos en adolescencia, en formación, ¿verdad? Bueno, ya los que tienen hijos grandes que ya no, o ya pasaron esa etapa de formación, bueno, pues ya lo único que resta es orar por ellos. Pero los que tenemos hijos pequeños en formación, sí tenemos una enorme responsabilidad con respecto a los niños. ¿Sabe por qué? Porque tú como papá o tú como mamá somos los representantes de Dios hacia con ellos. Somos el reflejo de lo que Dios es para ellos. ¿Me explico? Si tú le dices a él, te prometo esto, y no se lo prometes, no se lo cumples, perdón, se lo prometes y no se lo cumples, ya le fallaste. Y mire, dice la palabra que todos tenemos una medida de fe en nuestra vida. ¿Qué tanto va a depender de nosotros que esa medida de fe crezca como padres, ¿no? O disminuye? Ay, mi papá siempre me dice que me lleva al parque y nunca me lleva. O mi papá me dice que me va a comprar y nunca me compra. Él después va a saber que tú le mientes en ese aspecto. Pero tú y yo, hermanos, somos los representantes de Dios hacia con Él. ¿Me explico? Somos lo más cercano a lo que ellos conocen de con Dios. ¿Me explico? Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Somos una especie como de reflejo en su vida. Mire, en aquella ocasión nosotros estábamos en la iglesia del hermano Samuel. Ahí asistíamos. Y yo presenté a mi hija Dana. Y ella era bebecita. Y él dijo algo muy, muy interesante que a mí se me quedó pegado en la mente, ¿verdad? Él agarró a la pequeña bebé con sus brazotes, ¿verdad? Y grandote, ya lo conocen a él. Y dijo, esta niña, y le acarició en la cabeza, va a crecer conociendo el Evangelio según Claudia y según Miguel. No lo va a conocer de otra manera, Lo va a conocer según Claudia y según Miguel. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, hermano. Para los que somos nosotros padres, que tenemos hijos en formación o hijos adolescentes,
esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué tanto vamos a hacer que este reflejo de Dios en su vida sea confiable o sea algo negativo para sus vidas? Yo conozco una hermana que agarra bibliazos a sus hijos, ¿verdad? Ya son pues, hombres y mujeres que ya pasan de los 20 y tantos años, y nada más los está regañando. No hagas eso, es que ¿por qué? Es que Dios dice. Dios nunca se acerca de esa manera. Él siempre se acerca con lazos de amor y con lazos de comprensión. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, que nosotros podamos ser un correcto reflejo de Dios en esta tierra. ¿Hacia quién? Hacia con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la relación de tu hijo para con Dios en gran medida, depende de ti como mamá y depende de ti como papá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, seguimos. ¿Cómo son los niños? Este es un punto para reflexionar. Reflexionemos, hermanos, los que tenemos hijos en formación. Ya los que tienen hijos ya grandes, con un carácter formado, ya que pasan de los 20, ya, hermano, hermana, ¿sabes qué? Lo que tenías que hacer y no lo hiciste, pues ya no lo hiciste. Lo que tenías que corregir y no lo corregiste, pues ya no lo corregiste. Ya nada más lo único que tienes que hacer es ponerlos en el altar. Señor, haz tu obra en él. Yo confío en lo que tú has dicho, que aquel que ha empezado la obra perfecta en nosotros, la terminará, y ese eres tú. Y entonces pones tú tu confianza en ellos, y tú como padre tienes la autoridad de orar por ellos y de cancelar cosas en su vida y de cambiar cosas a través, no nada más de la oración, sino también te puedes atravesar en cosas, en lo que tú te puedas atravesar que sabes que está mal, atraviésate. ¿Por qué digo esto? Y perdón, yo no quería extenderme tanto en esto, pero es que a lo mejor Dios está hablándole aquí a alguien. Pero mire, ¿cuántos recordamos al sacerdote Elí? La historia de Elí está en el primer capítulo de Samuel, los primeros capítulos. Elí era un sacerdote, hermanos, escogido por Dios. Él estaba en su presencia, le servía. Cuidado, hermano, cuidado. A ver si está bien, hermano. Se resbaló mi hermano. Bueno. ¿Estás bien, hermano? ¿Estás bien? Estoy bien. Gracias a Dios. Amén. Bueno, le estábamos contando acerca del sacerdote Elí. El sacerdote Elí, dice la palabra cuando empieza a narrar, que pues él ya tenía hijos grandes, ¿verdad? Pero sus hijos eran malos. Sus hijos hacían lo malo delante de Dios. Y lo peor del caso es que el sacerdote, conociendo a Dios, no le estorbaba. Eran tan malos estos jóvenes que fornicaban, dice la palabra, fornicaban dentro del atrio del templo o dentro del templo. Imagínense nada más qué aberración. Pero ellos no eran estorbados por su padre. Y no habla acerca de la madre de ellos, pero ellos no eran estorbados por su padre. Y un día Dios le habla al profeta Samuel cuando era muy joven y le dice: habla a la casa de Elí y diles esto. Y trajo un juicio fuerte delante de la casa de Elí. Y es que mire, hermano, aquí voy a entrar en otro tema, pero tú hablas, Señor, que no sea lo que yo haya preparado o dicho, pero tú hablas, Señor. Cuando nosotros persistimos en el pecado, nosotros podemos, y como lo veníamos viendo en el curso con el hermano Roberto, nosotros podemos pecar de una vez, fallamos, chin, te fallé, Señor. Pero que esa no sea nuestra costumbre, ¿me explico? Porque cuando ya es nuestra costumbre, ya es una práctica. Y dice que aquel que practica el pecado, nos decía el hermano Roberto, que era muy interesante la forma en la que el griego describe esto, porque dice que
cuando es un continuo, es un presente continuo, en español es un gerundio, practicando el pecado, se convierte en parte de la personalidad, así lo describe el griego, y así era lo que nos explicaba el hermano Roberto. Entonces eso forma parte de él, y dice que el verbo se come al sujeto, es decir, después es más importante esa acción que el sujeto mismo. Y decía el hermano Roberto, esclaviza. Podemos estar en un tiempo, y Dios es paciente en pecado. Dios es paciente, muy, muy paciente. Pero no siempre va a ser así. Hay gente que dice, es que la salvación se pierde por estar de continuo. Yo hoy pienso que no, porque Dios salvó y pagó un muy alto precio por ti y por mí. Pero lo que sí creo es que puede venir juicio de parte de Dios en esta tierra. Yo en alguna ocasión, en esa misma iglesia en donde estaba el hermano Samuel, llegó un hermano paralítico, era un pastor, y él empezó a practicar el pecado del adulterio siendo pastor, fíjese nada más. Y como que pues no pasaba nada, hasta que un día recibió un disparo en el cuello, que estuvo a punto de matarlo. Pero ese disparo le rompió las vértebras y quedó cuadraplégico. ¿Qué necesidad, hermanos, tenemos de que venga un juicio sobre nuestra vida? O que venga la vara de la corrección de parte de Dios sobre nosotros. Dice la palabra, y dice muy claro, dice, porque todo aquel que toma a Dios por hijo, ¿qué? Lo corrige y lo azota. Si es que somos hijos. Si es que somos hijos. Entonces, ¿por qué les estaba diciendo todo esto? Por si tienes hijos grandes que ya están formados, hijos de 20 para arriba que ya tienen un carácter formado, lo único que tú tienes que hacer es orar por ellos, y si tú ves que están en un mal camino, estórbales. ¿Por qué? Porque así vas a librar tú tu casa, ¿me explico? Te liberas tú de esa responsabilidad. Entonces, por eso es que les contaba yo acerca de lo que es el sacerdocio de Elí. Ahora, hermanos, qué maravilla, hermano, que nosotros podamos ser como niños. Ve tu vida adulta, hermano, hermana, e incluye estas actitudes de ser niño delante de tu Dios. Amén. Va a cambiar radicalmente nuestra vida cristiana si nosotros empezamos a ser tan simples y tan sencillos como lo son los niños con sus padres. Amén. Ahora, volviendo al texto, dice, dad gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, seamos como niños, hermanos. Dad gracias a Dios en todo. ¿Esta es palabra del Señor? Pregunto. ¿Sí es palabra del Señor o no? ¿O lo estoy inventando yo? ¿Es palabra del Señor? Bueno, seamos como niños, créelo. No lo cuestiones, porque es que a mí me está yendo mal ahorita. ¿Cómo voy a dar gracias? No, tú créelo y recíbelo con esa sencillez como lo hace un niño. Simplemente créelo. Y es que es muy fácil, hermanos, dar gracias a Dios cuando Dios nos está bendiciendo, cuando Dios nos está ayudando, cuando Él está con nosotros, cuando no tenemos ninguna dificultad. Pues qué fácil es dar gracias a Dios. Pero cuando tenemos dificultades, cuando nos empieza a apretar el zapato, ¿qué pasó ahí? Tenemos que dar gracias a Dios en todo. Y es que mire, a veces nuestra fe, hermano, es muy corta. A veces es muy escasa. No nos alcanza más que para a veces sentirnos bien en la mañana. Pero si empiezo a sentir como que me estoy resfriando, ay, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Ya se olvidó Dios de mí. Ya no me escucha.
A veces tenemos una fe muy corta en ese sentido. O uno puede decir, es que pequé el otro día y pues por eso ya no me escucha. Mire, esto es cierto hasta cierto punto. Veíamos con el hermano Roberto, ¿verdad?, ahí en el libro de Isaías, que dice: mi oído no se ha estorbado para oír, ni mi mano se ha cortado para salvar. ¿Pero qué dice? Pero vuestros delitos y pecados han hecho que yo vuelva el rostro para no oír. Cuando nosotros estamos en una práctica de pecado, hermano, eso empieza a suceder en nuestra vida. O Dios, cuando te empieza a marcar algo y no has querido hacer caso, entonces Dios empieza a tener ese distanciamiento. Hay veces que Dios nos puede hablar acerca de nuestro carácter. ¿Sabes qué? Ese carácter tuyo no me agrada. ¿Sabes qué? Esa actitud tuya no me agrada. Y podemos persistir en eso. Y de repente vienen cosas a nuestra vida y parece que estamos estorbados en algo. Mire, yo no sé, hermanos y hermanas, parece que hay veces en que nuestra vida parece estancada espiritualmente, que oramos por algo y parece que Dios no lo escucha, que tenemos algo que, no sé, a lo mejor una enfermedad, una situación, una deuda, un problema con parientes o amigos, no sé, una situación que parece una piedrita en el zapato. No sé si le ha pasado, a mí sí me ha pasado, que oramos y no se resuelve. Señor, esta gastritis, o no sé, esta congestión, o esta alergia, Señor, por favor, sáname. Y parece ahí estar detenido. Y parece que de repente nos contesta otras cosas, pero, Señor, yo quiero que mejor me contestes en esto. ¿Y por qué no lo haces? ¿Sí le ha pasado? ¿Y cuántos quieren tener victoria en eso? Amén. ¿De veras vamos a aprender esta mañana cómo vamos a tener victoria en eso? Ponga mucha atención, por favor. Mire, a veces decimos, ¿y dónde estás? ¿Y dónde estás, Señor? Pero hay veces en que nosotros hemos hecho oídos sordos a algo que Dios nos está hablando directamente. Y entonces Él, en su infinita misericordia, permite que pase algo para estorbarte, o para cambiar tu forma de ser, o algo que te está de continuo provocando, mostrando tu carácter y no lo ves. No lo ves. Dios ahí está hablándonos. Ahora, cuando nosotros pecamos, hermanos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: ponernos a cuenta delante de Dios. Si sea un pecado en el cual caímos de repente y no es nuestra costumbre hacerlo, pongámonos a cuenta: Señor, perdóname, me equivoqué. Y dice el Señor Jesús: abogado tenemos para con el Padre. Amén. Ahí es donde nosotros nos limpiamos de toda nuestra culpa, de todo nuestro error, y Dios va a empezar a hacer cosas en nuestra vida. Ponte a cuenta, humíllate delante del Señor. Porque mire, hay cosas, hermano, que Dios lleva a disciplina. El rey David, pues era un rey de chocolate, no sé. Era un rey, pues, que me imagino era encantador. Dice la Biblia que era un hombre hermoso, así lo describe la Biblia. Rico y con poder, pues todas las mujeres, ninguna se le resistía, ¿verdad? Por eso yo creo que tenía tantas esposas. Él tenía un problema con eso. Dios, cuando dijo que el rey que iba a gobernar su casa debería de ser hombre de una sola mujer, y pues este hombre, ni el otro ni ninguno de los que siguieron le hicieron caso al Señor. Pero el rey David, hermanos, hizo y cometió algo muy terrible. Codició a la mujer de otro hombre, y Dios lo metió en disciplina. Hay veces, hermanos, que situaciones que no cambian, por más que oremos,
Dios no las va a cambiar. Hay algunas veces que es disciplina de parte de Dios. Mire, va el profeta Natán y le dice, el hombre así y así, y dice, el tal hombre eres tú, y David se humilla, y en fin, ya conocemos la historia. Pero cuando viene la reprensión de parte de Dios hacia la vida de David, viene su hijo Absalón y viola a sus mujeres. Por más que David se hubiera humillado, hubiera orado, hubiera hecho algo, se hubiera ayunado, hubiera revolcado en el cilicio, nada de eso hubiera cambiado el castigo que Dios tenía para él. ¿Me explico? Mire, cuando Dios dice, este niño que tuvo con Betsabé, también era un niño que había sido condenado a muerte. David se humilló, David ayunó, David oró, se arrastró, chilló, lloró, en fin. Pero ¿sabe qué? Nada de todo eso quitó el castigo de Dios. Ahora, uno puede decir, ¿para qué se metió David en esa circunstancia? Entonces, es lo que nosotros le invitamos, hermanos. Su salvación posiblemente no se va a perder si nosotros corregimos nuestro camino, amén. Pero, ¿qué necesidad tenemos de que Dios nos esté corrigiendo de esa forma? Y hay cosas que Dios no va a cambiar, pero tenemos que saber el por qué, amén. Mire, y cuando iba este David, iba huyendo, ¿verdad? Porque su hijo Absalón venía con todo un ejército. Sale uno de los hijos de Saúl y dice que iba en la parte de arriba y le iba aventando piedras y le iba aventando polvo y lo iba maldiciendo. Y dice uno de sus valientes, déjame, le corto la cabeza. Pero mire hasta dónde estaba la confianza de Dios. Y esto es algo que quiero que usted aprenda para su vida. Dijo, déjame cortarle la cabeza. Y dijo David, no lo hagas. Dice, quizás Dios vea lo que Él está haciendo en mi contra. Vea cómo me está humillando. Y quizás Dios después torne esto para bien. ¿Se da cuenta? Esa era la confianza que David tenía. Y eso es algo que yo quiero que usted aprenda también el día de hoy. A veces puede ser que alguien esté desde arriba echándole piedras, aventándole tierra, insultándole. Pero usted tenga la confianza de que eso que le está cayendo encima, Dios no está ni ajeno. Dios lo sabe, Dios está en control y que eso lo puede transformar algún día para bien. Amén. Entonces, eso es algo que quiero que usted aprenda el día de hoy. Y si no me cree, acompáñeme a Romanos 8:28, ¿verdad? Romanos 8:28, por favor. Ya lo tenemos, mire cómo dice la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios. ¿Usted ama a Dios? ¿De veras, de todo su corazón? Entonces tenga usted esta confianza y créalo. Todas las cosas, sean buenas o sean malas, le van a ayudar a bien. Todas las cosas, sean buenas o malas, le van a ayudar a bien. ¿Lo cree de veras? Tenemos esa actitud de niño. Señor, tú me lo estás diciendo, yo lo creo, aunque no lo entienda. Yo lo creo, pero aunque no lo entienda. Todas las cosas, Dios las va a hacer y las va a llevar a bien. Es decir, no hay ningún despropósito en Dios. Nunca, Él siempre
quiere lo mejor para sus hijos. ¿Usted es su hijo? Dios siempre va a querer lo mejor para usted. Alguna ocasión, hermanos, yo me preguntaba, bueno, ¿y qué de bueno tiene que yo esté enfermo? Hubo un tiempo en que yo estuve bien enfermo de los bronquios y caminar de aquí a la puerta me sofocaba y a veces sentía que era un trabajo impresionante. En aquel tiempo mis hijas estaban chiquitas, no tenía los niños chiquitos, y mira hasta dónde llega el diablo, hermano. Llegaba y me decía, no las vas a ver crecer. Así me lo decía. Y uno a veces toma esos dardos del diablo, los toma uno como pensamientos propios, y lo malo es que a veces uno los puede llegar a creer. ¿Me explico? El problema está que tú dejes que ese dardo del enemigo y del diablo lo creas. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a discernir nuestros pensamientos. Hoy yo creo que estoy hablando de muchos temas, no sé si vamos bien. Es que yo creo que Dios nos está retomando muchas cosas, pero tenemos que aprender a discernir nuestros pensamientos. Venía el diablo y me decía, tú no vas a ver crecer a tus hijas. Llegué a un momento en pensar que ese pensamiento era mío. Híjole, pues a lo mejor no las voy a ver crecer. Pues si camino de aquí a la puerta, algún día me voy a morir de la falta de aire, de la congestión pulmonar. Y después entendí que era el diablo el que me estaba hablando. Y me enojé. Y dije, cochino diablo, mentiroso. Pues si Dios me está diciendo que por sus llagas yo soy sanado, ¿por qué te voy a creer a ti, no le voy a creer a Él? Y es que lo que tú creas, hermano, eso viene sobre nuestra vida. ¿Tú crees lo malo? Eso va a venir sobre tu vida. Ay, es que voy a chocar. Chocaste. Me voy a caer. Te vas a caer. Pero si tú empiezas a declarar la bendición y lo que Dios ha hablado sobre tu vida, entonces eso te va a venir. Mire, el primer y más grande milagro es la salvación. Y ese es el más grande de todos los milagros. Aquí hay muchos milagros. ¿Cuántos son salvos aquí? Todos los que dicen son salvos son un gran milagro delante de Dios. El más grande de todos los milagros, ¿saben cuál es? Ese. Pero tiene una forma de proceder. Crees en el corazón y lo declaras con tu boca. Y esa es la forma, si el más grande de todos los milagros sucede así, esa es la forma en la que van a suceder todos los demás. ¿Sí? Dios ha dicho que soy sano, yo soy sano en ti, Señor. Aunque me duela, aunque tenga los síntomas, tú lo puedes ver como Dios lo ve. Él siempre habla en pasado las cosas que va a hacer en futuro. ¿Sí lo ha visto en la Biblia? Es que yo ya he entregado en tus manos a los madianitas. Pues yo los veo por allá. Ahí siguen y están todos formados en ejército. Yo ya los he entregado. Porque Él ya vio el futuro y ya en el futuro ya están vencidos y tú tienes que aprender a ver de la misma manera y a declarar de la misma manera. Amén. Deja de hablar lo que el diablo pone en tus pensamientos y habla lo que Dios quiere que esté en tus pensamientos. Amén. Ay, bueno, ya me extendí un poquito aquí con esto. Yo le decía al Señor, bueno, ¿y qué de bueno tiene que yo esté enfermo? ¿Qué de bueno? ¿O qué de bueno tiene el que yo deba dinero? ¿O qué de bueno tiene que me duela la muela y tenga que gastar dinero en arreglármela? ¿Qué de bueno puede tener? Y hubo un tiempo, hermano, en el que cuando yo vi este verso y que decía, dad gracias en todo, yo lo entendí de una manera muy mala. Cuando pasaban cosas así, yo decía, bueno, pues tengo que dar gracias a Dios porque también estoy enfermo. Pero yo tenía una mala idea
Sí, pues gracias Señor, porque estoy enfermo. No, así no es la cosa. Así no es la cosa. Si estás enfermo o tienes una situación difícil, primero tienes que creer que Dios lo sabe, Dios está en control y lo está permitiendo por algo en tu vida. Algo está haciendo Él en tu vida. Y si no ha cambiado es porque eso no se ha concluido en tu vida. ¿Me explico? Por eso es que sí podemos dar gracias a Dios con una actitud diferente. Yo lo decía así como cuando le ha pasado, ¿no? Oye, ¿me das un refresco o pásame el refresco? Pues párate por él. Pues gracias, gracias. Sí le ha pasado, ¿no? Qué amable, gracias. Esa era mi actitud, hermanos. Qué feo, ¿no? Qué feo. Pues gracias porque estoy enfermo. Gracias porque debo dinero. No, esa no es la actitud. Señor, debo dinero o estoy enfermo o tengo una situación, un problema. Señor, te doy gracias porque aunque no lo entiendo, tú estás en control. Yo voy a confiar en ti y algo estás haciendo en mi vida. Para bien. Para bien. Ese bien que tú estás haciendo con esta situación, ahorita no lo veo, pero yo te doy gracias porque puedo confiar que eso que estás haciendo es para bien de mi vida. Amén. Y entonces le puedes dar gracias a Dios aunque no lo entiendas y de todo tu corazón. Amén. Y cambia completamente todas las cosas. Y mire, es que el problema no es decir... El problema está, hermano, que nosotros perdemos de vista los propósitos de Dios. A veces queremos una solución rápida a nuestras circunstancias. Es que ya estoy harto de esta enfermedad o de este dinero o de esta situación. Ya estoy harto, ya me cansé. Ya no puedo. Pero estamos de aferrados sin cambiar lo que Dios nos está hablando a nuestra vida. ¿Se da cuenta? Por un lado estamos aferrados. Dios pone esta circunstancia para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestra forma de pensar. Y no cambiamos. Me da risa a mi hermana Nachita. Pues que la verdad no cambiamos. Ya estamos atorados. Dios, ¿por qué no me contestas esto? Pues es que Dios no me escucha. No, es que tú eres el que no estás oyendo. ¿Se da cuenta? Es totalmente diferente. Nosotros nos centramos normalmente en lo que queremos. Señor, dame esto. Señor, dame para pagar. Señor, quítame esta enfermedad. Pero ¿qué de lo que Dios quiere? ¿Qué de lo que Dios te está hablando? Ahora, el rey o la reina no eres tú, hermano, perdón. Él es el rey y su voluntad va primero. No la tuya, tú eres el siervo. Yo soy el siervo. Su voluntad va primero, no la nuestra. Amén. Mire, cuando pasan cosas así, situaciones que no se arreglan, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: Dios se está queriendo comunicar contigo, pero el problema está en que normalmente no le hacemos caso. Míralo desde la perspectiva de Dios. Ahora, vemos nosotros que le pedimos algo a Dios y que Dios no lo contesta y pensamos, ¿y por qué no lo contesta? Pero ahora pongámonos desde la perspectiva de Dios. Amén. Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es omnipotente, Rey eterno, todopoderoso, todo omnisciente, todo lo sabe. Por lo mismo sabe tus circunstancias y sabe mejor que tú qué hacer y cómo resolverlo. Y Él ha dicho de sí mismo que Él no miente. Entonces, ¿por qué no tenemos una solución
a esa enfermedad si Dios dijo que nosotros somos curados por sus llagas? ¿Por qué? Porque hay algo que Dios quiere arreglar más importante que esa enfermedad o que esa situación difícil. Es más importante para Dios arreglar eso que está tratando en tu vida que lo otro. Es más importante para Dios el cambiar tu corazón, el cambiar tu forma de pensar, el cambiar tu forma de proceder, que el sanarte en ese momento, o que el arreglar tus deudas, o que el arreglar ese problema o esa situación difícil. ¿Se da cuenta? El problema está en que no estamos oyendo, no le estamos preguntando a Dios. Y lo que nosotros nos debemos de preguntar es, ¿qué de mí es lo que está estorbando la mano del Dios Todopoderoso? De aquel que ha prometido no mentir. ¿Qué está deteniendo la mano del Dios Todopoderoso? Hermano, hermana, cuando hay una situación que no se ha arreglado en tu vida, y por más que oras y por más que citas la promesa, no se ha arreglado, tienes que ir con Dios y decirle, ¿cuál es el propósito de esto? Enséñame, háblame, dime para que yo pueda entender. Por decir, mire, en el caso de David, vino un juicio sobre su vida. Él declaró mismo su sentencia, que pague 4 veces la cordera. 4 de sus hijos murieron. Dios no dio la sentencia, Él mismo la dio. Y cuando David estaba en la vara, en el castigo del Señor, no había forma de cambiarlo. Si nosotros llegásemos a estar en una situación como esa, porque a veces no tenemos el entendimiento para saberlo, tú puedes orar y decir, Señor, si esto es tu vara sobre mi vida, te doy gracias porque entiendo que soy tu hijo, primero. Número 2, acorta el tiempo. Señor, tú puedes usar menos varazos para mí. Dame entendimiento en lugar de varazos, para entender hacia dónde me quieres llevar, hacia dónde me quieres corregir. Si es una circunstancia en la cual no es por pecado, sino que Dios está cambiando algo en tu vida, Señor, dame la inteligencia y dame el entendimiento para saber qué es lo que tú me estás hablando. ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida para que esta situación sea quitada de mi vida? Y hermano, hermana, de verdad, créalo, Dios se lo va a mostrar. Dios se lo va a hacer ver y las cosas van a cambiar. Dios le va a mostrar el porqué y cómo resolverlo. Mire, vayamos al ejemplo de los niños. Tú le prometes al pequeño llevarlo a la tienda, comprarle cualquier cosa, pero resulta, hermano, de que entre tanto vas a la tienda con el niño te hace un berrinche, te desobedece y comete alguna fechoría infantil. ¿Qué pasa? Tienes que corregirlo. Tienes que hacer que cambie su actitud. Y mire, quizás dentro de nosotros, con los niños, ¿sabes qué? Es que sí quiero comprarte tu chocolate, quiero llevarte a comprar tu juguete. Pero te portaste mal. Y entonces pasa, hermanos, de que en lugar de recibir el chocolate o el juguete, pues recibe un buen chanclazo, un buen cinturonazo, ¿verdad? A veces nos pasa así a nosotros, hermanos, como cristianos. Ya viene el cumplimiento de la promesa. Te desesperas, pecas, haces lo que no tienes que hacer y recibes un chanclazo o un cinturonazo en lugar de la promesa que Dios tiene para ti. Pero eso no quiere decir que Dios no va a cumplir sus promesas. Dios las va a cumplir. Porque Él es fiel y es verdadero y Él no miente. Amén. Ahora, no seamos así, hermanos, como ese tipo de niños. Mira, hay niños que a veces los pueden moler a golpes y no entienden.
siguen aferrados a su mala actitud y no entienden a veces qué es lo que tienen que cambiar y qué tienen que corregir. Que nosotros no seamos así. Mire, eso es cuando nosotros llegamos a pecar o tener un problema de pecado. Hay otras ocasiones en donde Dios nos quiere direccionar para un lado y nosotros estamos aferrados a querer estar en otro lado. Mire, le cuento mi caso. A mí siempre me ha llamado la atención tener un negocio propio y decir: Señor, pues tú sabrás en qué momento me darás tú un negocio. Y yo quiero tener un negocio. Y después, cuando se da lo de la iglesia, hermanos, pues yo dije: bueno, Señor, pues me tendrás que dar algún negocio que pueda yo compaginar con el servirte en tu iglesia, ¿verdad? Pero antes de todo eso, yo buscaba poner e intentamos poner varios negocios. Y yo decía: Señor, pues es que ¿por qué no prospera? Es que ya falló este negocio, es que ya falló este otro. Señor, tú has prometido en el Salmo 1 que aquel que no se ha sentado en silla de escarnecedores, conoce tu palabra y medita en tu palabra, que tú lo vas a prosperar. ¿Por qué no se está dando, Señor? ¿Por qué estoy fracasando en estos negocios? ¿Por qué no me bendices? Y uno a veces se puede poner a pensar: bueno, a lo mejor Dios hace acepción de personas. Mentira, eso no es cierto. Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué no tengo eso que yo anhelo tanto? Un día llegué y le dije: Señor, mira, si tú no quieres darme un negocio propio, está bien, pero entonces te voy a pedir algo: quítalo de mi corazón. Quita de mi corazón este deseo, y entonces ya no voy a tener yo más el deseo de querer tener un negocio propio. Y yo quería hacer algo, fallaba. Quería hacer algo y volvió a fallar. Quería hacer algo, incluso una vez me fui a Estados Unidos y falló horrible. Me fui en el peor de los tiempos. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Que Dios me estaba redireccionando para acá, a servirle a Él. Y después poner en segundo, tercer plano cualquier otro negocio. Pero para mí mi prioridad era hacer un negocio. Y segundo, tercer lugar, bueno, pues a lo mejor sirvo al Señor. No, Él no quería así. ¿Me explico? Entonces, Dios va redireccionando. No sé si me va entendiendo. Hay cosas que Dios quiere. Dios no me iba a dar un negocio y me iba a bendecir en ese negocio porque sabía que mi mente y mi corazón y todo mi ímpetu iba a estar metido en ese negocio y no en su iglesia. ¿Me explico? Yo iba a estar metido por allá y bueno, pues acá a lo mejor yo iba a ofrendar de lo que me sobraba, porque yo era así. Pero ¿sabe qué? Yo no lo pude saber hasta que hice algo y fracasé, hice otro y fracasé, hice otro. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que no estás donde te quiero, yo te quiero acá. ¿Me explico? No es que Dios mienta. Todo lo que hace el justo prosperará. Y esa promesa es para mí, lo declaro en el nombre de Jesús. Y si usted lo declara usted para usted, pues será suya. Y si no lo cree, pues ni modo. Pero si usted lo declara, va a ser para usted. Pero hay veces que Dios tiene que utilizar este tipo de cosas para llevarnos al camino que Él quiere a nuestra vida. ¿Me explico? Miren, en el caso de las enfermedades, yo decía: bueno, Señor, ¿qué de bueno es que yo esté enfermo? ¿Qué de bueno? O sea, ¿cómo es que yo estoy enfermo y eso puede ser para bien? ¿A quién le sirve? No puedo ir a trabajar, me siento muy mal, me duele, me hace falta. Hasta mis hijas ya estaban preocupando, me veían con el oxígeno. Papá, estás muy enfermito, ¿verdad? No te preocupes. ¿Qué de bueno tuvo el que yo estuviera enfermo? Yo no lo supe hasta que no fui a preguntarle a Dios: ¿qué es lo que está pasando, Señor? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Qué está pasando? Que tienes resentimiento, que tienes enojo y que tienes falta de perdón. Perdona
saca de ti ese resentimiento y yo te voy a sanar. Hay veces que estamos pegándonos en la pared, pum, y no entendemos, Y son cosas que por más que nosotros estemos empujando, no vamos a solucionar. Así que dimos, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando de que estás resentido y tienes enojo y tienes falta de perdón. Y yo quiero limpiar tu corazón de eso, y como tú no te dejas, pues por eso estás enfermo. ¿Se da cuenta? Al final, ¿cómo podemos entender esa enfermedad? ¿Fue para bien o no fue para bien? Fue para bien. No los veo nada convencidos. Fue para bien, ¿sabe por qué? Porque Dios limpió mi corazón de ese resentimiento y de ese enojo que yo tenía. ¿Amén? Mira, es decir, Dios a veces pone esos estorbos. ¿Para qué? Para que voltees tus ojos al cielo y le preguntes hacia dónde, y Él continúe la obra en tu vida. Muchas veces podemos llegar a pensar, cuando estamos en esas circunstancias y no le preguntamos a Dios, pues es que Dios no quiere, pues Dios es soberano, pero pues no ha querido sanarme. No. Si su voluntad no es que tú sanes, Él jamás hubiera puesto en Isaías 53, por sus llagas somos curados. Él quiere sanarte. O Él quiere salvar a tus hijos, porque dice, tú y toda tu casa serán salvos. Es que ¿por qué Dios mis hijos no, ni quieren nada de ti? ¿Qué tanto tienes que ver tú en eso? ¿Qué tanto tu testimonio está estorbando para que ellos crean en Dios? ¿O qué tanto está influyendo tu forma de ser? Y a lo mejor Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Estás mal en esto. Y no quieres hacer caso. No, es que ¿qué tiene que ver? No, pues es que Dios no va a ceder hasta que tú cambies. ¿Me explico? Hasta que tú cambies. Podemos creer, es que Dios no quiere. A veces podemos llegar a pensar, pues quizás Dios no puede, ¿verdad? No, es que Él sí quiere y puede. Pero el que no ha querido cambiar eres tú, hermano, o yo. Ese es el problema. Dios sí quiere y Dios puede, pero hay cosas que estorban, cosas que se deben de arreglar antes de recibir el favor de Dios. Detalles de nosotros que retrasan el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Mira, dicho de otra manera, hay cosas que Dios le interesa arreglar primero, antes de cumplir su palabra en tu vida. Antes de cumplir su palabra en sanidad, Dios quiere arreglar algún detalle en tu forma de ser, en tu forma de pensar o en tu corazón. Dios lo quiere arreglar antes. Y mientras no se ha arreglado, ahí va a estar ese detalle. Amén. Ahora, yo puedo ver que sí, las cosas del pasado no entendía, ¿verdad? Yo no entendía. Pero sí puedo ver ahora que son para bien y que cambiaron mi corazón y que cambiaron mi forma de pensar y mi mente fue renovada. Mire, yo resumo todo esto. Usted tiene que aprender 3 cosas. Si de todo lo que le he dicho se le va y se le olvida, apunte estas 3 cosas que le voy a decir. Mire, todo lo que estamos pasando, bueno o malo, todo lo que estamos pasando, Dios está en control. Dios no lo ignora, Dios lo sabe y Dios lo permite. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todo lo que estemos pasando, cosas buenas o cosas malas, Dios está en control. Dios no está ignorante al respecto, Dios lo sabe y Dios lo permite. Dios está enterado. Número 2, todo es para bien.
todo es para bien. Dígalo conmigo. Todo es para bien. Si Él lo está permitiendo en tu vida o en la mía, es para bien. Porque debemos de tener la confianza de que somos sus hijos, de que Él nos ama, y si nosotros le hablamos a Él, tenemos que creer esa palabra, y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Recuerde que todas las cosas le van a ayudar a bien. Ahora, punto número 3, pregúntele al Señor, ¿cuál es el propósito de eso que parece que no se resuelve? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser eso que no se resuelve? Algo que no haya tenido solución. A ver, ¿alguien podrá decirme alguna situación como esa? ¿En el presente o en el pasado? ¿Alguien? ¿Algo que no se ha resuelto en su vida? Sí, hermana. El regreso de sus 3 hijos. ¿Alguien más? ¿Alguien más puede decirme algo que dices, yo he orado por esto, hermano, y no, a pesar de que Dios lo ha prometido de que va a ser en mi vida, no se ha resuelto? ¿Alguien más? No, nadie, sin pena, pues no vamos a... Total, no pasa de que salga en el internet. No, nada más nomás salgo yo ahí. Si usted habla, es más, creo que ni se va a escuchar, pero bueno. De esas cosas, hermanos, de esas cosas que parecen no resolverse, tenemos que preguntarle a Dios, ¿cuál es el propósito de eso en mi vida? Y a lo mejor es algo bien sencillo, que con tantito entendimiento de tu parte se destraba y es quitado de tu vida. ¿Te das cuenta? Con algo muy sencillo, preguntarle a Dios, que Dios te muestre cuál es la razón de eso. ¿Qué es lo que tienes que arreglar? ¿Qué es lo que tienes que cambiar para que eso sea quitado de tu vida? Y créeme, hermano, hermana, que Dios tanto te lo va a mostrar como que Dios tiene el suficiente poder para cambiarlo y quitarlo de tu vida. Amén. Mire, una vez entendido estos 3 puntos, nosotros podemos dar gracias a Dios en todo. ¿Sí o no? ¿Sí podemos dar gracias a Dios en todo? Entonces lo podemos creer ahora, ¿verdad? Porque todo es para bien. Y tenemos que confiar de todo nuestro corazón que Él está en control. Él está en control. Ahora mire, aquí es donde viene el poder de estar agradecido. Cuando tú estás agradecido, ves las bendiciones que Dios tiene en tu vida o que Dios ya te ha dado. Y eso te da mayor seguridad que si Él ya fue bueno contigo en el pasado, lo va a seguir siendo en el futuro, y eso fortalece tu fe. Amén. Cuando estás en una situación difícil y aún eres agradecido en tu corazón, tú te desenfocas del problema y te concentras en Dios. Mire, a alguien le pasó exactamente al revés. Al apóstol Pedro. ¿Sí lo recordamos? Él estaba en la barca, estaba un muy fuerte viento, habían muy fuertes olas, y le dice al Señor, deja que yo vaya a ti, y él empieza a caminar sobre el agua. Pero dice que al ver las grandes olas y los vientos fuertes, los fuertes vientos, él dudó y se empezó a hundir. Pero cuando nosotros tenemos la actitud contraria, dejamos de ver los fuertes vientos y las grandes olas y le damos gracias a Dios, nos enfocamos en Él. Y entonces nos tomamos de su mano. Amén. Nos desenfocamos del problema para enfocarnos en aquel que tiene la solución a nuestro problema. Amén. Y tú puedes decirle en medio de esa circunstancia difícil, Señor, no entiendo por el momento por qué de esta situación. No lo entiendo, pero te doy gracias, porque ahora yo lo creo con todo mi corazón, que si lo estás permitiendo es para bien y tiene un buen propósito para mi vida. Amén. Y tú puedes dar gracias de todo tu corazón, porque es
y va a ser para bien en tu vida. Ahora,